invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Once 40. Amén. Leamos todos en un solo tono de voz. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Bueno, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder estar aquí, ¿verdad? Y poder hablar de su hermosa palabra. Amén. Bueno, yo como la palabra milagro investigué y es un suceso extraordinario e inexplicable a través de las leyes naturales y que por lo general se atribuye a una intervención divina. Amén. En este versículo Jesús le dice a Marta, momentos antes de resucitar a su amigo Lázaro, animándola a confiar más en el poder de Dios por encima de la muerte. Amén. Y vemos en este suceso un gran milagro de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de ver la incredulidad de la hermana de Lázaro, en donde vemos que la poca fe, a pesar de que sabía del gran poder de Jesús, y aún así se lo dijo. Ella se desahogó, mostró su aflicción delante de Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos del gran poder de Dios, ¿cierto? Y sabemos que ese gran poder puede cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces lo ponemos en dudas y llegamos a no creer en ese milagro que nuestro Dios puede hacer, ¿verdad? En nuestras vidas, en la vida de nuestra familia. No creemos, nuestra fe va menguando y no logramos entender que no es con nuestro tiempo que el Señor nos responde, sino con el tiempo de Él, ¿verdad? Porque el tiempo del Señor Jesús es perfecto. Amén. Y vimos el milagro que hizo Jesús con Lázaro, después de estar muerto. Y vemos en su palabra muchos milagros que hizo nuestro Señor Jesús, como el de Lázaro, ¿verdad? Yo los invito a abrir nuestras Biblias en Marcos 5:21. Marcos 5:21. Y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Seguimos. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Sigamos. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie le supiese, y dijo que se le diese de comer. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Mientras Jesús, como vemos en la historia de estos dos personajes, donde había mucha aflicción, ¿verdad? Donde había un problema, cada uno de ellos tenía un problema, ¿cierto? Y estaban buscando del Señor Jesús. Y mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, una mujer que padecía de una hemorragia, hermanos. A nosotras las mujeres nos da la menstruación, ¿verdad? Y hay veces que nos dura 3, 5 días. Pero esta mujer padecía de una hemorragia por más de 12 años. 12 años, como dice su palabra, ¿verdad? Y vemos que esa mujer estaba pasando por algo muy feo, ¿verdad? Porque es que nadie se le desea esa enfermedad que tuvo aquella mujer. Pero ella, en medio de su aflicción, en medio de ese problema, de esa angustia, ¿verdad? Y de esa amargura, porque yo me imagino que esa mujer amargada toda su vida, ¿verdad? Todos esos años con esa enfermedad que no paraba, ¿verdad? Pero ella un día oyó de hablar del Salvador, del Maestro, ¿verdad? Del que sanaba, ¿cierto? Y ella fue en la multitud, no importando tantas personas, ¿verdad? Y creyó, tuvo fe y dijo: si tocare solamente el manto, ¿verdad?, de sus vestiduras, seré sana de mi azote. Esa mujer, donde ella iba con ese problema por muchos años, recurrió a una persona, a ese que sana, ¿verdad? Ella fue en busca de un milagro y el Señor se lo dio. Gloria al nombre de Jesús. Y vemos que la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, ¿verdad?, le rogó a Jesús que fuera a su casa, que su hija de 12 años estaba muriendo. Y vemos lo maravilloso que es el Señor Jesús, donde iba de camino a la casa de Jairo, ¿verdad? Y vio cuando la mujer le tocó y se detuvo, ¿cierto? Y no le importó, ¿verdad? Porque él sabía lo que estaba haciendo. Pero mientras que él hacía ese milagro en esa mujer, había muerto la hija de Jairo, ¿verdad? Pero ¿qué le dice Jesús a Jairo? Que tuviera fe, ¿verdad? Que estuviera tranquilo y que fuera hacia la casa donde estaba la niña. Y ahí Jesús derramó de su poder, ¿verdad? Y hizo un milagro en la hija de Jairo. Gloria al nombre de Jesús.
Aquí vemos que Jesús no solo hizo un milagro, hizo dos, ¿verdad? Porque para Él no hay nada imposible. Gloria al nombre de Jesús. Cristo se manifestó en medio de ellos. Que la fe de esas dos personas fue tan grande y nos podemos dar cuenta de que Dios hizo un milagro, ¿verdad?, en sus vidas. Después que ellos estaban viviendo por esa angustia, el Señor dio una nueva esperanza en cada uno de ellos. Y nos damos cuenta que en esta historia nos enseña que el poder de Dios no tiene límites. Amén. No tiene tiempo, no tiene socialidad. ¿Por qué? Porque vemos que esa mujer en medio de la multitud se acercó delante del Señor Jesús y no le importó, ¿verdad? Porque nosotros sabemos la historia de esa mujer, que ella pasaba por muchos años con ese sangrado. Ustedes pueden imaginarse esa mujer toda ensangrentada con ese olor, ¿verdad? Entonces ella fue rechazada por la sociedad y ella no le importó eso. Ella fue en busca de su milagro y el Señor le dio ese milagro que ella estaba esperando de parte de Él. Amén. A pesar de que ella era una mujer que todo lo que había tenido lo había gastado. Ella había recurrido hasta brujos y había quedado sola sin su familia. Estaba sola, completamente sola, y ya había gastado su dinero en médicos y ya ella no tenía esperanza alguna. Ella había perdido las esperanzas, pero llegó ese que Él sana. Amén. Gloria al nombre de Jesús, el que hace milagro en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y que así como ella tuvo fe, no se rindió a pesar de la multitud, llegó y recibió ese milagro de parte del Señor. Amén. Aquí vemos en este ejemplo de esta mujer y de la hija de Jairo, que no importa cuál sea la dificultad que estemos pasando. Amén. Porque cada uno de nosotros tenemos ese milagro que no ha sido respondido por el Señor Jesús, ¿verdad? Pero sabemos de que Dios responde, ¿cierto? Pero a su tiempo. A veces nosotros nos desesperamos porque no vemos lo que queremos así de inmediato. Pero no, el Señor sabe cuándo va a llegar ese momento para nosotros, ¿cierto? Entonces, como hizo ese milagro el Señor en esas dos personas, vemos la historia de Ana. Aquí nos damos cuenta en la historia de Ana de que Dios nunca llega tarde. Amén. Aunque nosotros lo veamos tan lejos, ¿verdad? Porque yo soy una de esas, yo veo ese milagro mío bien lejos. Pero yo no pierdo la esperanza en mi Señor, que Él me dará ese milagro muy grande que tengo yo en mi corazón. Amén. Dios no llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Amén. Nosotros debemos de tener nuestra confianza en Él y esperar, porque Él muy pronto nos dará la victoria. Gloria al nombre de Jesús. Y vemos la historia de Ana como les iba contando. Vamos a leer un poco de la historia de Ana en Primera de Samuel 1:2. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Vamos a saltarnos al 8, hermano. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El 11, hermano. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva. Bueno, aquí vemos esta gran aflicción que estaba pasando Ana, ¿verdad? Ana vivía amargamente.
sin aliento, sin ánimos, ¿verdad? Porque ella deseaba algo, deseaba ese milagro que aún no recibía del Señor, de tener un hijo, ¿cierto? Entonces vemos la aflicción de Ana y ella no perdió las esperanzas, ¿verdad? A pesar de que la atacaban mucho. Nosotros ya sabemos quién era que la atacaba, ¿verdad? Pero ella no perdió la esperanza en el Señor Jesús. Ella siguió insistiéndole al Señor y siguió pidiéndole por ese milagro. Y seguimos en el versículo 20, hermano. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedía a Jehová. Seguimos. Después subió el varón al Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Amén. Y mataron el becerro, trajeron el niño allí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoro allí a Jehová. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aquí vemos que el Señor le respondió ese milagro a Ana. Amén. A pesar de que ella vivía en angustia y pasaba el tiempo y nada, ella tuvo fe, ¿verdad? Ella tuvo fe de que el Señor iba a responder a esa petición que ella tenía en su corazón. ¿Cierto? El tiempo de Dios es perfecto. Y como dice su palabra, si le clamamos a Él, Él nos va a responder. Amén. Pueden pasar los días, los años, los siglos, pero lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora aquí en la tierra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué nos desesperamos, mis hermanos? Si su tiempo es perfecto. Amén. Pueda que esos milagros que vemos en nuestras vidas no aparezcan en el momento que nosotros queramos, pero el Señor está obrando aunque no lo podamos ver. Él está obrando en la vida de nuestra familia. Amén. Lo que hizo en nuestras vidas es un milagro. Detenernos aquí es un milagro. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque estábamos muertos y delitos en pecados, ¿verdad? Teníamos una venda en los ojos que no nos dejaba ver. Pero el Señor nos quitó esa venda de los ojos y nos trajo a este lugar, ¿verdad? Transformó nuestras vidas, se glorificó en nuestras vidas y ahora le servimos, le adoramos con el alma y el corazón. Y amigo que estás aquí en esta noche, servirle a Dios es lo más hermoso que hay en este mundo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y nosotros podemos tener ese milagro que el Señor todavía no contesta, ¿verdad? Pero el Señor va a contestar. Y si todavía no lo contesta, nosotros seguimos creyendo que el Señor es el Señor que hace milagros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Y así como transformó nuestras vidas, Él ha hecho muchos milagros, ¿verdad? Él se ha transformado en nuestras vidas en peligros que de pronto no nos hemos dado de cuenta. Él nos ha librado de las enfermedades, ¿verdad? Nos ha librado el Señor. Eso es un verdadero milagro, ¿verdad?
Que el Señor haya tenido misericordia de nosotros y nos haya traído a este lugar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, les cuento algo. El Señor ya lo sabe, pero yo lo quiero compartir con ustedes. Y para mí, la pandemia fue un milagro. Fue un milagro para mí. ¿Por qué? Porque cuando llegó la enfermedad de COVID-19, yo no era cristiana, yo no estaba convertida. Entonces veía todo eso que estaba pasando, ¿verdad? Fue algo angustioso, donde veía que la gente moría por esa enfermedad. Y yo ya había tenido la palabra sembrada en mí. ¿Por qué? Porque la hermana María Gómez, mi suegra, ella me invitaba a los cultos, me hablaba y eso. Y yo dije cuando ocurrió aquel entonces, y no lo niego y no me da pena decirlo, a mí me dio miedo. Yo tenía miedo y yo dije, ¿cómo? Yo de aquí no me voy a morir así, porque me voy para el infierno. Amén. Y entonces yo lo digo en estos momentos y no me da pena decirlo, tenía miedo, pero el Señor tuvo misericordia de mí y el Señor sabe por qué hace las cosas y por qué deja que pasen, ¿verdad? Porque Él tiene un propósito en nuestras vidas y por eso yo lo sigo diciendo. Para mí la pandemia, el COVID-19 fue un milagro, porque si no, yo no estuviera aquí en este lugar, sirviendo y adorando a este Dios tan grande y maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Y pueda que para muchos no fue tan milagroso ese momento, ¿verdad? Porque muchas personas murieron en aquel entonces. Muchas personas vivieron encerradas, ¿verdad? Hay otros que buscaron de Dios por temor. Unos siguieron y otros no, ¿verdad? Pero gloria a Dios aquel que siguió, ¿cierto? Porque se encontró con un maravilloso regalo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero contar otro testimonio que ha pasado en mi vida. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando mi hijo caminaba de puntita. Mi hijo pasaba de puntitas. Y cuando él se paraba, doblaba su rodilla así. No sé si ustedes se daban de cuenta. Y eso a mí me partía el corazón. Me quemaba por dentro. Estaba sufriendo mucho por mi niño. Y yo le pedía mucho a mi Señor, Dios mío, tú me entregaste a mi hijo completo. Porque es que todo lo que hace el Señor es perfecto, ¿verdad? Su creación, el ser humano lo hizo perfecto. Amén. Y yo le decía, Señor, tú me diste a mi hijo completo. Y yo te pido que tú lo sanes. Lo llevé al médico, le hicieron placas, exámenes. Y la causa de que él doblaba la rodilla era que tenía una rotación. El médico me dijo así, rotación en la rodilla. No me hablaron más de la rotación de la rodilla, sino que lo mandaron a un especialista, esas que hacen para que el niño vaya bajando los pies hacia el piso. Es fisioterapeuta. A una fisioterapeuta lo llevaron, ¿verdad? Hermanos, no duró ni casi ni las 2 semanas cuando le estaban haciendo las terapias, ¿sí? Las terapias. Y cuando me llamaron que la doctora se había incapacitado, y más nunca me llamaron, hermanos. Y a mí más me desesperé, pero yo le pedí al Señor, aún viendo a mi hijo con los pies de puntita, gracias Señor, porque tú me sanaste a mi hijo. Y aquí vemos a Samuel, porque él es nuestro médico por excelencia. Él fue el terapeuta de mi hijo. Y aunque las personas me digan, no, él fue poniendo los pies él solo, no. Eso fue el Señor que hizo el milagro. Gloria al nombre de Jesús, porque como lo vemos, él se para y él no dobla la rodilla. Y tenía una rotación en la rodilla. Gloria al nombre del Señor Jesús, porque Él hace todo posible. Amén. Si le creemos, Él hace todo posible. Y aunque nos falten muchos milagros,
que el Señor no ha contestado en nuestras vidas, aún le vamos a seguir adorando, ¿verdad? Aunque no haya hecho ese milagro que estamos esperando, ponemos la confianza en Él, que Él va a llegar a hacer ese milagro en nuestras vidas. Amén. Y amigo que estás en esta noche, es un milagro que tú estés aquí. Amén. Un gran milagro de que tú estés aquí y no estés allá afuera. Allá afuera no hay nada bueno. Allá no hay nada bueno. Acá sí está lo bueno. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y como les decía, puede que el Señor tarde, ¿verdad? Bueno, vemos nosotros que tarda, ¿verdad? Pero es que su tiempo es perfecto. Es como Él quiere y cuando Él quiera y donde Él quiera. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y yo les invito a estar sobre sus pies, mis hermanos. Y como les decía, ¿hay algún hermano que tenga ese milagro que todavía no ha acontecido en su vida? ¿Verdad? Yo creo que todos, porque aquí todos tenemos algún milagro que nos falta, ¿verdad? Esa petición que tengamos delante de la presencia de Dios. Yo te invito a que pases acá al altar. Yo no soy de estar pasando a nadie en el altar. Las pocas veces que el Señor me ha dado la oportunidad de estar aquí sirviéndole, hablándole de su hermosa palabra. Amén. Yo nunca he mandado a nadie acá, pero yo invito a ese amigo, a ese hermano, hermana, que tenga ese milagro que aún le falte, que lo ponga aquí delante de la presencia de Dios. Gloria al nombre